Beethoven era el primer rockstar, es verdad. Y ahora te explico por qué. Chicos, ¿cómo están? Buenas. Este es el segundo de los 3 videos que voy a hacer explicando un poquito de la historia muy general de la música para que tengan un contexto de cómo se fue desarrollando la música a través de los años y sus utilidades, como estuvimos hablando un poco también. Bueno, venimos del primer video que hablamos desde dónde empezamos a estudiar la música, por qué empezamos desde ahí, un breve repaso. La empezamos a estudiar desde el siglo XII aproximadamente y la empezamos a estudiar desde esta época porque empiezan a aparecer las primeras partituras, ¿sí? Por más de que no sean iguales a las de ahora, bosquejos de cómo tocar la música. Ya la gente empezaba a escribir cómo tocar la música, entonces ya tenemos un dato, ya tenemos una información de cómo se tocaba antes. Otra cosita a tener en cuenta del primer video es que la utilidad que se le daba a esta música que estaba escrita, ¿sí? Estos primeros manuscritos, es que era una finalidad de música religiosa que se usaba para las misas, ¿sí? Esta era la finalidad, no mucho más, no era música por ahí para disfrutar como nosotros podemos disfrutar escuchando desde Spotify, desde YouTube en casa, sino que tenía una finalidad concreta y se usaba para las misas. Dicho esto, vamos a hablar de un poquito de 3 músicos que marcaron la historia de la música para siempre y va a quedar así. Que seguramente los nombres los conocen. Uno es Johann Sebastian Bach, otro es Wolfgang Mozart y el otro es, del que vamos a hablar ahora, es Beethoven. Bach estuvo vivo entre los años 1680 y 1750 y a pesar de que no revolucionó la música usándola como para otro fin, ¿sí? Porque Mozart era muy religioso y él seguía componiendo música para iglesia, ¿sí? Incluso él compuso lo que se llamó oratorios, que son como las óperas, que las óperas son eran como el cine de la época, ¿sí? Eran como las películas de la época. Mozart no lo hacía incluso, era lo más popular y no lo hacía. Él hacía oratorios que hablaban de cosas de la Biblia, pero de forma cantada, no se actuaba ni se bailaba nada, porque era un poco sacrilegio para la iglesia de esa época. Entonces, desde ese lado no revolucionó mucho, desde el lado de la utilidad de la música. Seguía haciendo música para lo mismo, destinada para la iglesia más que todo, y para alabar a Dios. Lo que tuvo Mozart de diferente, como un dato de color, les digo, lo conoció como el padre del contrapunto, ¿sí? El contrapunto es cuando la música tiene 2 o más melodías, que era algo de que no se venía haciendo, tenía 2 o más melodías que podían sonar perfectamente juntas una al mismo tiempo de la otra. Era una melodía contra otra melodía. Sonaban las dos perfectamente. Es como que alguien esté cantando, no sé, alguna canción de BTS, por ejemplo, y otro esté cantando una canción de Abel Pintos y las dos juntas al mismo tiempo suenen bien. Eso lo hacía Mozart. Por eso fue tan recordado por la historia de la música. Nuestro siguiente compositor, y voy así en orden cronológico, primero estuvimos con Bach, ahora con Mozart, ¿sí? Wolfgang Amadeus Mozart, que estuvo con vida entre los años 1756 y 1791. Tiene una vida muy corta Mozart. O, no tan corta, pero bastante corta. Este para mí, de los mal llamados músicos clásicos, ¿sí? De los que hacían música clásica, para mí este es el mejor. Este es el que, una mirada personal, este es el que más me gusta. Es increíble la música que tiene. Mozart tiene obras desde pequeñas hasta inmensas. Pequeñas, por ejemplo, Estrellita, ¿dónde estás?, que la conocemos todo el mundo, ¿sí? Estas melodías tan conocidas. Y tiene obras grandísimas.
Mozart, a diferencia, en cuanto a lo musical, a diferencia de Bach, él hacía una música distinta. No hacía una música compleja de que una melodía suene con otra y suene perfectamente bien, que es muy complejo de hacer, sino que Mozart hacía una música más sencilla y fácil de escuchar y que podemos decir, esta es una parte, esta es otra, no tener que estar analizando tanto y la podemos poner de fondo y hablar perfectamente y podemos ver cómo alguien toca y vamos a decir qué hermosa música. Es algo eh, muy agradable al oído de cualquier persona. Mozart fue explotado, hay que decirlo así. Él a los 5 años, como era un prodigio, eh, viajó por toda Europa, imagínense en esa época, sin nada de la tecnología de viajes que hay ahora. Imagínense lo que era para un chico de 5 años, ¿sí? Viajar por toda Europa tocando ante grandes personas. Eh, Él fue explotado, entonces hay que decirlo así. A los 5 años eso es algo difícil de hacer. Así que Mozart fue muy conocido porque la inspiración y el talento que tuvo lo tuvo durante toda su vida. Esa es la verdad. Pero a pesar de ser muy conocido, Mozart seguía siendo, como les dije en el video anterior, seguía siendo un empleado. Él no era un músico como puede ser, vuelvo por ejemplo a BTS, ¿sí? Que es un grupo admirado. Él era un empleado, él hacía música para alguien que se lo encargaba o hacía música para tal cosa, por ejemplo cuando hacen música para películas, así, lo mismo. Él hacía música por algo, ¿sí? No era no era algo que lo refleja a él. Él hacía música bonita por más de que él esté mal. ¿Sí? Él podría estar pésimo y lo mismo para Bach, pero tenía que hacer una obra así y la hacía así. No tenía que reflejar, no reflejaba sus sentimientos, quizás como vamos a ver más adelante. Por eso Mozart era muy conocido, sí, era muy conocido, pero seguía siendo un empleado, era considerado un empleado, nada más. Ahora sí llegamos a nuestro rockstar Beethoven. Él nació en el 1770 y murió en el 1827. Es el más actual a comparación de los otros dos. Y Beethoven sí, era un rockstar. ¿Y por qué era un rockstar? Por estas cosas que te voy a contar. Beethoven al principio hacía la misma música que Mozart, ¿sí? Que dicho sea de paso, esta música ya dejó de ser un poco de iglesia, sino que se hacía música para más cosas, ¿sí? Por ejemplo, para recibir un príncipe, para que suene en un baile, ¿sí? Para estas cosas se hacía música, para esto se hacía música. Beethoven seguía un poco la misma línea al principio de Mozart, ¿sí? Pero él se empezó a ser muy conocido también por su talento musical, y empezó a hacer música con un instrumento que le abrió la puerta de par en par, que fue el piano, ¿sí? El piano es este instrumento que antes había instrumentos por ejemplo, de teclas, como el clavicordio, que sonaban todas las teclas al mismo volumen, ¿sí? Con la misma intensidad. Y el piano, la novedad que trajo es que podía sonar muy suave y podía sonar muy fuerte, ¿sí? Uno, depende cómo toque, si tocaba fuerte y si tocaba despacio, sonaba despacio. En el clavicordio no era así, por ejemplo, en el instrumento antiguo. Uno tocaba y sonaba siempre al mismo volumen, siempre, siempre. Bueno, con el piano Beethoven hizo que se pudiera expresar mucho más. Entonces, las cosas que antes nos anotaban, por ejemplo, el volumen, o ir más despacio, o ir más lento, Beethoven las empezó a anotar y empezó a tocar así. Y esto hizo que se expresara mucho más. Ahora la música pasó de ser algo bonito, algo que se pedía para hacer esto, para hacer lo otro. Beethoven empezó a escribir por él mismo, por las ideas que él tenía, y encima le ponía su impronta, ¿sí? Tocaba fuerte, tocaba despacio, si estaba muy acongojado, tocaba más despacio, más íntimo, si estaba como enojado, tocaba más fuerte.
Y ya esto hizo que la gente quería ir a escuchar a Beethoven, ¿sí? Antes por ahí no se quería escuchar a Bach, por más que sea muy admirado, pero esto le interesaba ver la música que Beethoven reflejaba de sí, ¿sí? Por esto, por estas cosas, Beethoven era el primer rockstar. La gente se empezaba a interesar por la figura de Beethoven y por cómo tocaba él. Ya no era más la música bonita y nada. Esto seguía siendo muy bello, pero esto reflejaba el espíritu de Beethoven. Por eso, él, por ejemplo, Mozart y Bach que componían, y por ahí ellos estaban mal personalmente, pero componían algo bello, esto pasó a Beethoven que componía algo triste cuando estaba triste o un poco más alegre cuando estaba alegre. Y esto hizo que sea el primer rockstar y era muy querido para ver cómo él tocaba, por ejemplo, improvisaba en el piano o hacía esas cosas. Tuvo obras increíbles, ¿sí? Como la Quinta Sinfonía o el himno a la alegría, el famoso himno a la alegría. Así que bueno, estas un poquito el resumen. Tenemos a Bach, a Mozart y a Beethoven, estos tres. Y Beethoven sí fue el primer rockstar. Y si tuviera Instagram ahora, creo que tendría millones de seguidores. Si hubiera habido Instagram en la época, hubiera tenido millones de seguidores. Ahora estamos acostumbrados de que una persona, por ejemplo, dice Billie Eilish sacó tal tema y está expresando cómo es. Y el primero que hizo todo esto, perdón, fue Beethoven. Beethoven abrió las puertas para que todos los artistas, todas las personas podamos sentirnos identificados con nuestros sentimientos, ¿sí? Así que espero que les haya servido. Cualquier duda me pueden consultar y los veo en la próxima para un video más.